Hoy en día alabanza y adoración se convirtieron en géneros musicales. Cuando uno pregunta en las iglesias, mira, ¿en qué estamos? No, estamos en la parte de alabanza, que es la parte movida musical. Y después pasa la adoración, que es la parte suave, donde inclusive hay iglesias que bajan las luces para que la gente entre en una suerte de éxtasis religioso o místico. ¿Cómo estás, pa? Hola hijo, ¿cómo estás? Bien, bien, por dicha. Hoy nuestro tema es alabanza y adoración. Entonces, quería primero, porque es una duda que yo también tenía antes, saber si había alguna diferencia entre esas dos palabras y si la hay, ¿cuál es? Ok. Tenemos que ver la alabanza y la adoración desde la perspectiva bíblica y compararla con lo que hoy en día conocemos con alabanza y adoración. Y voy a empezar por el final. Hoy en día alabanza y adoración se convirtieron en géneros musicales. Cuando uno pregunta en las iglesias, mira, ¿en qué estamos? No, estamos en la parte de alabanza, que es la parte movida musical. Y después pasa la adoración, que es la parte suave, donde inclusive hay iglesias que bajan las luces para que la gente entre en una suerte de éxtasis religioso o místico. La Biblia no nos habla jamás de estilos musicales, que la alabanza es el movido y la adoración es el suavecito o el no movido, ¿verdad? Eso surgió hará unos 25 años o 20 años con ministerios musicales cristianos que empezaron con la moda de la alabanza y la adoración. Pero desde la perspectiva bíblica es otra cosa completamente diferente. La alabanza, dice el libro de los Hebreos, son los labios que confiesan el nombre de Jehová. En otras palabras, uno no necesita de música para alabar a Dios. Uno alaba a Dios con sus labios, con la confesión de su nombre. Uno alaba a Dios de corazón. Uno alaba a Dios con su vida. Uno alaba a Dios en su oración. La alabanza es mucho más que un momento musical en medio del culto del domingo. Y la adoración es algo completamente diferente a lo que hoy suponemos que es la adoración. En el Antiguo Testamento se le llamaba adoradores a aquellos que llevaban animalitos a sacrificar al templo. Entonces la adoración era el sacrificio que se hacía en el templo. Recuerdo que cuando venía el etíope saliendo de Jerusalén y se lo encuentra a Felipe, ¿se acuerdan en la famosa conversión del etíope? Que venía leyendo el capítulo 53 del libro de Isaías. Felipe le pregunta, ¿de dónde vienes? Y él dice, vengo de adorar. Eso quiere decir, vengo de hacer sacrificios en el templo. La adoración estaba asociada con el sacrificio. La adoración en el Nuevo Testamento nos la asocia Pablo muy fácilmente. Presentad vuestros cuerpos vivo y santo, dice, vuestro cuerpo vivo y santo, que es vuestro culto racional, es el sacrificio vivo y santo, dice el apóstol en la carta a los romanos. El sacrificio del Antiguo Testamento, que se llamaba adoración, en el Nuevo Testamento se retoma como el sacrificio entero de nuestra vida. Nuestra entrega completa en sacrificio vivo y santo, que es nuestro culto racional, nuestro culto entendido, nuestra entrega completa al Señor, en una adoración completa. Interesante es que cuando el Señor está hablando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, si no me equivoco, no, perdón, en el capítulo 4, cuando está hablando con la mujer samaritana, él habla de adoradores en espíritu y en verdad, porque el Padre tales adoradores busca. ¿De qué está hablando en espíritu y en verdad? La adoración trata de eso, trata de un profundo compromiso con nuestro Señor desde nuestro espíritu que está en el puro centro de nuestro ser, en una entrega completa y absoluta a nuestro Padre Celestial. Esa es la adoración bíblica. Está lejos de ser un tema musical. Sin embargo,
El hecho de que uno en la iglesia cante himnos o cante música de alabanza, alabe al Señor, confiese su nombre usando música, no quiere decir que está mal. Pero acordemos que el Señor lo que principalmente busca es que hay en nuestro corazón. No tiene sentido que yo el domingo esté en alabanza y adoración musical y el lunes viva una vida como si no fuera creyente. No tiene el menor sentido. Ahora, el tema de la adoración, para un poquito concentrarme allí, lo podemos remontar hasta los tiempos de el pueblo de Israel cuando iba por el desierto, paran en el Sinaí, Moisés va a recibir las tablas de la ley y del decálogo, de esa constitución de nuestra ley que nosotros seguimos, voy a leer el primer mandamiento, el primerísimo, el mandamiento que el Señor dijo, voy a empezar por aquí para decirles cuál es mi ley. Y dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El primero se identifica y habla de la liberación del pueblo. Y lo segundo que dice, que es el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento se conecta con el primero y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. La adoración y la alabanza se nos puede confundir. Cuando no estamos adorando al Dios vivo, cuando no estamos adorando a ese único Dios, y de repente nos podemos adorar otras cosas, como los gentiles en los tiempos de Pablo, que adoraban figuras de animales, ya sea de madera o de barro. Nosotros hoy en día tenemos también figuras, tal vez no son de madera o de barro, pero que también entramos en adoración a esas figuras, violando el primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Y en qué incurrimos cuando estamos haciendo eso? En un pavoroso pecado de idolatría. Y podemos idolatrar desde artistas cristianos, podemos idolatrar pastores a los cuales con los ojos cerrados los seguimos, no importa lo que digan, hagan o hablen. Podemos adorar familiares, hijos, padres, hermanos. Podemos adorar iglesias. Podemos entrar en toda clase de idolatría cuando no tenemos claro a quién es al que hay que adorar. Y es al Dios de la Biblia. La idolatría es una palabra que viene del latín y se deriva de, claramente, ídol de ídolo, y latría es una forma sublime de alabanza. En otras palabras, la idolatría lo que es una alabanza sublime a un ídolo. Y el ídolo, de nuevo, puede ser material o no necesariamente es material. Pablo habla de que el amor al dinero es idolatría. O sea, podemos tener idolatría en todo lado. Entonces, cuando hablamos de alabanza y hablamos de adoración, tenemos que tener claro, primero, a quién estamos alabando y a quién estamos adorando. Y segundo, ¿qué quiere decir eso? Está lejos de ser un género musical. Es algo que surge del corazón del creyente. Ok, ahora, si mi única expresión de alabanza fuera por medio de música, ¿qué me aconsejarías vos a mí para, digamos que expandir la manera en la cual yo alabo a Dios? Bien, yo diría que empecemos por el principio. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está Dios en medio de tu vida? ¿Cómo están tus prioridades? ¿Qué está de primero allí? Porque lo que esté de primero en tu corazón, eso es tu Dios. Lo que tenga prioridad en tu vida, ese es tu Dios. Si Dios tiene prioridad en tu vida, vos vas a andar pensando, sintiendo y hablando de Dios 24 horas al día. Cada vez que te pasa algo, por ejemplo, vas en tu vehículo y frenás y pasó un carro muy rápido que dijiste, me acabo de salvar de un accidente. Hay que alabar a Dios allí. Señor, gracias por conservar mi vida, porque fuiste tú el que hizo que yo detuviera mi vehículo. Entonces la oración sería parte de eso. Sin duda alguna. Por eso el apóstol habla de orar sin cesar. Es tener una vida de oración, una vida de alabanza, una vida de adoración. La oración matutina. Recordemos, a mí me parece increíble que los discípulos de Jesús, después de andar con él, vienen y le preguntan, enséñanos a orar, ¿y cómo se ora? Yo, si andaban con Jesús,
Lo vieron orar a él y ellos vienen y dicen, Señor, nos enseñas a orar, ¿cómo es esto? Y el Señor, en su increíble paciencia, amor y sabiduría, les enseña la forma como se ora. No les enseña la oración que hay que repetir, les enseña la forma como se ora. Y lo primero que Él le enseña es, la primera parte de toda oración es una alabanza a nuestro Padre Celestial. Porque dice, Padre nuestro, lo confiesa como Padre, que estás en los cielos, en la inmensidad, santo sea tu nombre, santificado sea tu nombre, tú eres puro, santo y apartado de todo mal, ¿verdad? Entonces, esa primera parte está encerrando un momento de alabanza, un momento de reconocimiento de su divinidad y de su deidad, para después reconocer la providencia de Dios cuando dice, danos nuestro pan, perdona nuestras ofensas, y entonces nosotros entramos a entender cuál es nuestra dependencia con Él. Pero el Señor lo que está diciendo es, ¿usted quiere saber orar? ¿Quiere aprender a orar? Empecemos por el principio. Alabe y adore a su Padre Celestial antes de venir a ponerse en su disposición sobre las necesidades terrenales que usted tenga. Entonces, claro, la oración es una forma de alabanza. Listo. Creo que podemos dejarlo ahí, entonces. Muy bien, hijo. Muchas gracias. Listo. Gracias por su atención. Esto fue Contracultura. Si desea ver más videos de Unánimes, haga clic 2 veces en la campanita de suscripción. Ayúdenos a comunicar la sana doctrina enviando este video a sus amigos. Es nuestro deseo llevar el mensaje de Jesús a la mayor cantidad de gente posible. Y estamos seguros que con su ayuda lo conseguiremos, porque somos llamados a ser diferentes.